El pronunciamiento de la Contraloría por un presunto acto de intervencionismo político del ministro Goldborn, la renuncia del subsecretario de Minería por los errores en la licitación del litio, la dimisión de Alejandro Peña por supuestas irregularidades, son algunos de los temas que han marcado los últimos días para el gobierno en una semana bien compleja. Para conversar sobre estos temas nos acompaña en el estudio la senadora de Renovación Nacional, Lili Pérez. Senadora, gracias por estar con nosotros. Bien dura la bien semana. Dura. Pues, ¿concuerda usted con aquello, ¿no? Que esta semana ha sido bien compleja para el gobierno? 100% de acuerdo. Creo que ha sido una semana compleja, dura, con cosas muy inesperadas también. Y que lo importante es tener decisión desde el gobierno de enfrentar los conflictos y no evitarlos, ni impedirlos, y por el contrario, transparentarlos lo mayor posible. Pero ¿a qué se pueden deber esta serie de errores, no? Porque parecen ciertos errores involuntarios, o sea, más bien no forzados, más que involuntarios, siempre los errores son involuntarios, pero usando jerga tenística, no forzados, como que son cosas que se podrían haber evitado, ¿no? A ver, pero distingamos, Sebastián, son cosas distintas. Tú has enunciado tres cosas que sucedieron esta semana que termina. La primera, con respecto al pronunciamiento de Contraloría. Exacto. A un acto que creo que fue el Día de la Madre, ¿no? Al cual asistió en Recoleta, en mayo, claro. El ministro Goldborn acompañando a la alcaldesa Sol Letelier. Sí. En eso no hay que tener dos opiniones. Contraloría siempre ha sido clarísima en términos de la presidencia electoral, en actos que puedan tener algún tinte electoral, sobre todo en épocas de campaña. Y creo que la Contraloría ha actuado como siempre lo hizo en el pasado, y creo que es muy bueno que mantenga su resolución y su criterio en términos, Sebastián, de mantener esto de la presidencia electoral. Ahora bien, hay que agregar que la Contraloría no ha emitido ninguna resolución que sancione al ministro de Obras Públicas, ni a nadie. Me parece que está dentro de lo que siempre históricamente ha sido la conducta de la Contraloría General de la República, de decir en épocas electorales, ojo, atención, hay que ser cuidadosos, no hay que exponerse, no hay que sobreexponerse, y a mí me parece muy bien. Yo creo que efectivamente yo soy de aquellas que piensa que hay que ser muy delicado en todo lo que son separar siempre mucho. Una son las actividades del gobierno en terreno, que son diversas y no pueden detenerse debido a una campaña. Hay que seguir trabajando y mostrando las obras del gobierno, sí, claro. En este caso las obras del presidente Piñera. Y otra cosa muy distinta son actos que puedan confundirse, y me parece que está en lo correcto. Pero por eso le digo, en los tres casos el predominador común es que eran hechos que se podrían haber evitado sin mayores problemas, ¿o no? En el caso del litio, yo creo que el presidente hizo absolutamente lo correcto en pedir la renuncia. Algunos dicen que se pidió la renuncia, otros dicen que hubo una renuncia voluntaria. Claro. El punto, Sebastián, es que el subsecretario se alejó del cargo. Y también es algo muy correcto. O sea, en primer lugar, yo creo que la discusión del litio es una discusión mucho más de fondo, sí, que tiene que ver con algo que además es patrimonio de nuestro país, digamos. Y por lo mismo el proceso no debería haber sido distinto. Yo creo que esto que ha sucedido, por el Congreso, por yo creo que esto que ha sucedido también muestra de que todo lo que dice relación con, por ejemplo, en este caso, un recurso natural como el litio, es una discusión que tiene que tener asiento en el Congreso Nacional, definitivamente. Y obviamente aquí lo correcto, si una persona que está trabajando en el gobierno, en el cargo que sea, comete un error de esta naturaleza, obviamente no puede seguir en el cargo. Por lo tanto, lo que se hizo es lo correcto. Y lo tercero que sucedió esta semana, que fue una semana súper noticiosa, sí, ¿cierto? Como tú has planteado, que es la salida del fiscal Peña. Yo creo que aquí lo importante es que el subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, al tener los antecedentes los recibió a través de una denuncia de un medio de comunicación, que es CIPER Chile, que dirige Mónica González, que es una periodista que tiene bastante prestigio. Entonces lo que él hace es, con esos antecedentes, por una denuncia de un medio de comunicación, lo que él hace es poner los antecedentes al Ministerio Público, sí, a la Fiscalía, solicita la investigación, el mismo subsecretario Interior hace la denuncia. Yo creo que es súper importante, Sebastián, constatar tres hechos. Primero, que es el propio subsecretario Interior el que hace la denuncia al Ministerio Público y pone en conocimiento lo que está ahí arriba de la mesa, sí, a través de un medio de comunicación. Lo segundo es que aquí no hay ningún recurso del Estado involucrado, es decir, no se alcanzó a gastar ni a poner ni un peso fiscal. Y lo tercero, estoy viendo las imágenes, sí, y lo tercero que me parece importante y que es algo que hay que la investigación, yo creo que le va a hincar mucho el diente, es si hay efectivamente una colusión entre privados
para defraudar al Estado. ¿Cree usted que la salida de Alejandro Peña en todo caso puede haber sido también una pasada de cuenta para lo que sucedió antes con el caso Bombas? Que aquí hubo una excusa para gatillar la salida del exfiscal. Yo más bien, Sebastián, creo que era inevitable la salida del fiscal Peña en este caso, porque aquí lo que hay es muy importante. Se están adquiriendo densímetros, ¿cierto?, que es para el combate al narcotráfico. Sí. Ya se habían adquirido en el pasado y ahora también se estaban adquiriendo de parte del Estado. Si hay un proceso, si hay licitaciones y la persona que está a cargo de esa área, es en este caso el fiscal Peña, más allá de cuánto él tenga conocimiento o no tenga conocimiento, obviamente lo correcto es que él no podía seguir en el cargo del que está. Que era como esta fue la segunda tarjeta amarilla. Me cuesta hacer la relación, no tengo los antecedentes como para seriamente decirte si lo es. Pero sí hay un antecedente, digamos, que permite un análisis político, es su actuar en el caso Bombas, ¿no? Y el fracaso que finalmente supuso para el gobierno que los imputados quedaran todos en libertad y fuera del proceso. Lo que sí, Sebastián, yo creo que desde el inicio desde cuando irrumpe, digamos, el fiscal Peña, digamos, hizo ese empeño en la cual él llega después a trabajar al gobierno, yo creo que desde el primer momento hubo ciertos tironeos al final y se generaron estos ambientes como un poco de conflicto. Por lo tanto, pareciera que siempre nunca estuvo como bien aspectado finalmente el trabajo que se realizaba, y yo creo que lo que sucedió en los últimos días no había otra salida que la salida del propio fiscal cuando tú estás viendo que hay un 400% de sobreprecio o sobrepago, digamos, o sobreprecio en los densímetros que se pretenden adquirir. Y gracias a Dios no logró involucrarse ni un peso de recursos del Estado. ¿Qué es lo que está fallando en la ejecución política del gobierno por estos días? Porque coincide esta semana negativa que uno podría decir, bueno, se sumaron 3 hechos fortuitamente en una misma semana, pero a puertas de una elección municipal está un poco ansioso quizás el gobierno, viendo que encuestas también no lo favorecen, viendo que además que tienen que posicionar a sus ministros ante una candidata muy fuerte como es Michelle Bachelet para la concertación. ¿Hay algo que esté fallando en el gobierno, cree usted? Yo honestamente, Sebastián, no hago ese análisis. Yo creo que el gobierno que estuviese estaría viviendo los mismos momentos que está viviendo el gobierno actual. Yo creo que las cifras para nuestro gobierno actual con el presidente Piñera podrían ser exactamente iguales si estuviésemos con un gobierno de otro signo o estuviera la concertación todavía en el poder o pudiera estarlo eventualmente en el futuro. Creo que hoy día no son las instituciones las que están en crisis, sino que la crisis ha ido afectando a diversas instituciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo también, para qué decir, el Poder Ejecutivo en este caso. Y creo que muchas veces, obviamente, la inmediatez también que tenemos de la información va también haciendo que, lógicamente, todo lo que son los conflictos, en este caso no fueron conflictos, fueron hechos concretos que fueron puntuales, hechos concretos y hechos, además, que hay que determinar las verdades que hay ahí y está muy bien que se hagan. O sea, en esto no hay que tener dos criterios, hay que tener el mismo criterio que teníamos cuando nosotros éramos oposición y veíamos que desde la concertación se cometía un error terrible en el gobierno y había que escudriñar la verdad. Hay que pensar y decir exactamente lo mismo porque hay que tener la misma vara para medir. Pero también yo creo que es muy injusto pensar de que estos son errores premeditados o que tienen que ver con una falta de sintonía del gobierno. Quien estuviese en el poder hoy día, yo creo que enfrentaría las mismas situaciones. Hoy día tendría niveles de evaluación similar. Exactamente, Sebastián. Yo creo que estamos frente a una opinión pública mucho más observadora, mucho más atenta, a medios de comunicación que cada día con más frecuencia fiscalizan más, medios más escudriñadores. Es decir, estamos hoy día frente a una opinión pública también mucho más demandante, más impaciente. Senador, y precisamente, senadora, la mayoría de la gente en las encuestas, la opinión pública, ratifica a Lawrence Goldborn como el mejor posicionado en el oficialismo para las presidenciales. ¿Cree usted que es el candidato idóneo para el oficialismo? El ministro Goldborn es muy buen candidato y además él es una persona, él es muy agradable, tiene un montón de competencias, digamos, que lo hacen ser un buen candidato. Pero nosotros también tenemos otro buen candidato que es Andrés Alemán, que es el ministro de Defensa. Yo creo que nosotros ya hemos diseñado dentro al menos de la coalición
una ruta. Pero algunos lo ponen en duda, quizás no a sería mí necesario. A mí me gustaría que la respetáramos internamente, y esa ruta que hemos diseñado es mayoritaria y que es tener una primaria. Yo creo que es bueno la participación de las personas, una primaria que sea vinculante, que sea abierta, que mucha gente pueda participar, no solamente la gente de los partidos políticos. Yo creo que el mundo independiente tiene mucho que decir. Creo que en la medida que logremos que más gente se motive y participe, además que estamos frente a un padrón electoral absolutamente nuevo, que hay que hacer nuevas estrategias, diseños de campaña, que esto es un desafío. A mí no me asusto. Pero no puede debilitar al que resulte ganador en esa Para nada, yo creo que hay que aprender también a que las primarias te otorgan, Sebastián, una oportunidad de discutir, de profundizar temas. A mí por lo menos me interesa en las primarias saber qué opinan en mi región, qué opinan los candidatos presidenciales con aspiraciones de mi sector, qué opinan del robo de agua en la provincia de Petorca, qué opinan de la escasez de agua, cuántos embalses más nos dicen que podemos hacer, qué es lo que pasa con la gestión en las regiones en materia de obras públicas, en materia de educación, de salud. O sea, sí, a mí por lo menos, como senadora de región, se me hace indispensable saber qué opinan nuestros candidatos presidenciales de los temas más relevantes. Vamos a ver si esa primaria se concreta en definitiva. Ojalá. Después queda tiempo para aquello. Muchas gracias, senadora, por haber conversado con nosotros aquí en CNN Chile. Y a ustedes los invito a que hagamos una breve pausa. De inmediato volvemos con más informaciones aquí en CNN Chile.